Gloria a Dios. Que no necesitamos micrófono, pero por efecto de la grabación, para que salga mejor. Hoy les quiero hablar qué es la Navidad en realidad. Porque usted ve que la gente celebra y todo, pero la celebra con un espíritu del mundo, ¿verdad? La palabra proviene del latín, natividad, que es nacimiento. En inglés le dicen Christmas, que proviene del griego, que es Cristo, ¿verdad? Y se refiere a que el mundo entero, el mundo cristiano, celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al venir al mundo. La historia la encontramos en los evangelios. Podemos leer en Lucas 1:26, que dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Aquí vemos que José era descendiente de la casa de David, y hay otros escritos que colaboran que también María era descendiente de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? O sea, no era la salutación normal que usted le daba a una joven judía en aquella época. Estamos hablando de 20 siglos atrás, 2000 años atrás. Por lo general la gente decía shalom, shalom, cuando entraba a una casa, o se despedían, ¿no? Y cuando eran varias personas decían shalom, shalom Haverim, ¿verdad? Que es a todos. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Oiga qué linda esta palabra, ella encontró gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yeshua en hebreo, que quiere decir Jehová salva, Yahvé salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Ya saben que Jacob se llama Israel, ¿no? Para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que el reino del Señor es eterno. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea que ella no había tenido relaciones con nadie, era virgen. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu prima Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Oiga, Elizabeth era su prima y era anciana o mayor en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva, o sea la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Notamos en la palabra del Señor que muchas veces nosotros nos cuestionamos, y no está mal hacer cuestiones ni preguntas al Señor. María se las hizo: ¿cómo iba a ser esto posible? Y el ángel le relata que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y le iba a cubrir con su sombra, y también le afirma como para levantarle la fe, ¿verdad? O estimularla, y le dice: tu prima Elizabeth, la que llaman estéril, la que ya está de edad avanzada, ahora está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y al oír esto, María dijo: bueno, se haga como quiera el Señor, de aquí soy sierva, ¿verdad? Y a veces Dios permite, no les es permitido a los ángeles predicarnos el evangelio, qué cosa más rara, pero sí les es permitido darnos una palabra de ánimo y de estímulo cuando nos traen un mensaje, porque nosotros somos seres racionales, todo lo procesamos, y a veces ellos entienden cómo los humanos piensan, porque María se hizo la pregunta y el ángel le dio la explicación de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Ahora vemos qué pasa en Mateo 1, 18 al 25. Dice: nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José,
Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Otras versiones dicen obra y gracia del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública. ¿Por qué? No se podía exponer lo que le había pasado a María, la vergüenza pública, porque las apedreaban, ¿verdad? Nadie le iba a creer de que estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la comunidad, pues, la iban a apedrear como una adúltera. Pero como José era justo, lo hizo en secreto y la quería abandonar en secreto, ¿verdad? Resolvió divorciarse de ella en secreto, dice el 20. Estamos hablando de Mateo 1, 18. Vamos al 20. Pero cuando él estaba considerando hacer esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David. Aquí le estoy afirmando el ángel que José venía del linaje de David. Dice: no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Otras versiones dicen quedará encinta. Y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Mire qué bonito. Él dijo: bueno, esta mujer me puso los cuernos, los cachos, y ahora me está diciendo que es por obra y gracia del Espíritu Santo. José no se comió el cuento, no lo quiso creer. Entonces el ángel es enviado donde José en sueño y le dice: oye, un momentito, no hagas lo que vas a hacer. Lo que hay es un santo ser que ella va a conceder por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José, al despertarse, pues hizo todo conforme el ángel le había dicho. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, o del doctor Lucas 2. Bueno, es largo el relato, del 1 al 40. Nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Lucas 2, del 1 al 40. Nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano, o sea, todas las provincias de Roma. La gente piensa que solo era en Israel, no, en todos los lugares. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo, o sea, a su lugar de nacimiento, ¿verdad? También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea y Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban ahí, se le complicó el tiempo. O sea, le dieron unos 6 meses. Desde que el ángel habló, o desde que el Espíritu Santo llegó donde ella, hasta los días del censo, ¿verdad? El 7, estamos en Lucas 2, del 1 al 7. Así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es donde comían los animales, las vacas, del establo, porque no había lugar para ellos en la posada. Otra versión dice: no había lugar en el mesón. Pasaron tocando puertas y bueno, alguien le tocó el corazón, Dios le tocó el corazón a alguien y le dijo: mira, ahí lo que tengo es una cuevita donde están mis chivos, mi burrito, mi cabra, mi vaquita. Si quieres, pues te dejo ahí. Tuvo misericordia del Señor, ¿verdad? De la situación, que María estaba embarazada. Ahora viene lo que conocemos en el cristianismo como la anunciación, ¿verdad? De los ángeles a los pastores. Eso está en Lucas 2, el mismo lugar, Lucas 2, 1 al 8. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo. Otra versión dice que estaban en vela, en vigilia, turnándose para cuidar sus rebaños.
sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en luz. Note algo, que si hacía frío, si eran estos meses de diciembre, como nosotros lo celebramos, que Israel está frío, porque nosotros fuimos en noviembre y ya estaba frío, ¿verdad, amor? No iban a haber pastores en el campo cuidando las ovejas, ¿verdad? Entonces la fecha que conmemoramos le pusieron por nuestro calendario, ¿verdad? Porque nuestro calendario no es judío, ¿verdad? Sucedió el 9, que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en luz y se llenaron de temor. Pero el ángel le dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivos de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, les dijo el ángel: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, o sea, las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. O sea, se les reveló. Ahí Dios les está revelando que ya había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque Dios es quien revela las cosas y los misterios, ¿verdad? Amén. Así que fueron deprisa y encontraron a María, el 16. Estamos en Lucas 2, 1 al 16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. O sea, lo que les había dicho el ángel. Y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. A veces cometemos el error de que cuando Dios nos da una palabra la divulgamos, cuando es personal, y se las contamos a personas que no están ni en la misma fe, ni en el mismo espíritu, ni se van a alegrar o van a dudar. Pero María hizo algo muy sabio: las guardaba en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como les había dicho el ángel. Mire qué lindo, se cumplen las profecías. Isaías 9:2, ya todo esto estaba escrito. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora vamos, Isaías 9:2 al 3. Multiplicase la gente y aumentase la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Ahora saltamos al 6. Porque un niño nos es nacido, siempre en Isaías 9:2, pero el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí son atributos de Dios que se nos están adjudicando ¿a quién? A Jesús, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Otra versión dice su reino es eterno, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ven? Ahí estaba todo escrito. Que el pueblo que estaba en tinieblas vio ¿qué? Luz. Los ángeles que trajeron el mensaje de que ya el Señor había nacido, ¿verdad? Y que su nombre era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que solo se le dan a Dios. Se lo están adjudicando ¿a quién? Al Señor, a nuestro Señor Jesucristo.
Seguimos en Lucas, a la presentación de Jesús en el templo. Lucas, en el 21. Creo que es Lucas 1, el 21, cuando a Jesús lo presentan en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Ahora bien, ahora saltamos del 21 al 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. O sea, él estaba esperando. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin ver antes al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedirme, dijo, a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que le decía él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, oiga esto, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y creará mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dijo María, una espada te atravesará el alma. Una madre va a perder a su hijo. Pero acuérdese que muchas de estas profecías no se entendían hasta que tuvieron su cumplimiento. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche alababa a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haberse cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, o sea, después de que los circuncidaron, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía en gracia y sabiduría con Dios y con los hombres. Ahí vemos pues que ya el niño Jesús lo habían circuncidado y le daban la profecía a María de que una espada las iba a atravesar, por lo que Jesús, la misión que él venía a hacer al mundo. Seguimos en Mateo 2:1. Vienen ahora la visita de los sabios del oriente. Nótese que vamos a ver que la tradición nos enseña de que están los pastores, de que están los sabios magos, de que está todo el mundo junto, pero esto no fue así. Fueron escenas en diferentes momentos. Mateo 2:1 al 19, visita de los sabios del oriente o los reyes magos o magoi. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está, preguntaron, el que ha nacido el rey de los judíos? Vimos levantar su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey de Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Hasta todo el pueblo se dio cuenta de que había nacido un rey, ¿verdad? Se llenaron de temor, dice otra versión. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes. Los jefes de los sacerdotes se llaman Gabai. Los rabinos son Rabai, rabino, y los jefes de los sacerdotes son los principales de la sinagoga. Jairo era un principal de la sinagoga. Por lo general, la sinagoga escoge a los más ricos, porque ellos son los que la van a administrar y van a pagar todos los gastos, ¿verdad?
Entonces fue donde los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó que dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito. El profeta dijo, pero tú, Belén, en la tierra de Judea, de ninguna manera es la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Mire qué bonito. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Oiga, ya aquí está haciendo algo en secreto, y se enteró por ello del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Él indagó, hizo su investigación, los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Todos sabemos las intenciones de él, ¿verdad? Después de oír al rey, siguieron su camino los sabios, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos. O sea que volvió a aparecer la estrella. Llegaron a Belén, pues anduvieron preguntando por todos lados, pero después la estrella se les volvió a aparecer hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Yo busqué en las escrituras qué significa, ¿verdad? Los presentes que le dieron. El oro es símbolo de realeza, de rey. El incienso es símbolo de divinidad porque es lo que usan en los templos cuando pasan el incienso a la hora de las oraciones. Y la mirra es Jesús como redentor del mundo, ¿verdad? Por su padecimiento. La mirra, las mujeres cuando iban al sepulcro lo iban a ungir con aceites y con mirra y perfumes y cosas aromáticas, ¿verdad? Entonces dice, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:13. Al 18 sale la huida de Egipto, porque el rey se da cuenta, y estoy yo parafraseándole, el rey se da cuenta que había sido burlado y que los magos no le dijeron dónde estaba el niño. Entonces él se enojó, y como él había indagado cuánto tiempo había aparecido la estrella hasta que ellos habían llegado a Jerusalén, ahí se conoce en la historia del cristianismo como la matanza de los inocentes, ¿verdad? En donde mueren todos los niños de 2 años para abajo, los mandó a matar. Por eso cuando llegan los Reyes Magos, Jesús no estaba recién nacido, ¿verdad? Ya ella estaba caminando, ya tenía más de 1 año, año y medio. Por eso Herodes determinó que de 2 años para abajo los mataran a todos, ¿verdad? Entonces dice aquí, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Rama, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Los cráneos de esos niños están todavía ahí. En un castillo en Jerusalén, ahí están los cráneos, las cabecitas de ellos, de todos los niños, ¿verdad? Yo no lo quise ver, pero ahí a los turistas como que los llevan ahí para verlo. Se conoce, como les digo, el día de la matanza de los inocentes. Se está cumpliendo lo que le pasó a Moisés, un prototipo de Jesús, de libertador. Con lo que Moisés era un libertador físico, Jesús nos liberta del pecado espiritual. Moisés saca de Egipto, que es símbolo del mundo, a los hijos de Israel de una esclavitud de 400 años, ¿verdad? Y la esclavitud, símbolo del pecado, y los lleva a la tierra prometida. De hecho que al final el que entra fue Josué, Caleb y los que nacieron en el desierto, ¿verdad? Moisés muere, pero logró ver la tierra prometida. Y lo que se está cumpliendo aquí son puras palabras proféticas. Todo lo del Viejo Testamento se tenía que cumplir a cabal en el Nuevo. Y eso fue lo que observamos, ¿verdad? Que las profecías de los profetas se iban tomando lugar y se iban cumpliendo. Mateo 2, 19 al 23, el regreso a Nazaret, dice: después de que murió Herodes,
un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, porque habían salido huyendo, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueño, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por el profeta: lo llamarán Nazareno, no Nazareo, Nazareno. Nazareo es un voto, que fue el voto de Sansón, que no podía beber ni vino, ni sidra, ni tocar muerto, ni cortarse el pelo. Este es Nazareno, es diferente a la palabra, el voto nazareo. Nazareo es diferente, ¿verdad? Marcos 1, 14, 16. Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Porque la Navidad encierra ¿qué? No solo el nacimiento, sino la vida del Señor, ¿verdad? Marcos 1, 14 al 16. Después que Juan fue encarcelado, o sea, ya Juan había bautizado al Señor, ya el Señor había pasado la tentación, venció a Satanás en la tentación, y ahora él empieza su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Ahí es donde Jesús llama a sus discípulos, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simeón, echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Y ahí empieza el Señor, a la edad de 30 años, su ministerio, que duró 3 años, hasta que luego es vendido por Judas por 30 monedas de plata, cae en manos de los sacerdotes que no tenían la autoridad para quitarle la vida a nadie, porque estaba bajo la sandalia de Roma. Lo llevan donde Pilato, pero es donde Pilato. Al final Pilato no encuentra por qué acusarlo, y resulta que Pilato dice: bueno, le suelto a Barrabás o al rey de los judíos. Y de ahí se agarran los sacerdotes de la política, del rey de los judíos. Comenzaron a gritar: no tenemos otro rey que no sea el César, y el que no es amigo de César debe morir. Y allí Pilato se ve en un aprieto. Trataba de soltar a Jesús, pero se mira en un aprieto. Sueltan a un reo, como era la tradición de la fiesta, y ahí ya se ve comprometido políticamente de que Jesús era rey. Y entonces pasa a lavarse las manos, y él dice: yo no quiero saber de este asunto, y lo suelta para que lo crucifiquen. Y por eso le mandan a poner de hecho un rótulo que dice: rey de los judíos. ¿Vale? Los sacerdotes se enojaron, porque eso era una confirmación veraz, y Pilato les dijo: lo que está escrito así se queda, ¿verdad? Pero la historia no termina así. En Juan 19, 38, después de la crucifixión, dice Juan 19, 38: después de todo esto, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Entonces, Judas era el hijo de perdición, eran 11. Aquí hay un discípulo secreto de Jesús. Dice Juan 19, 38: después de todo esto, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, aquí está otro, que son las únicas 2 personas que no votaron en el Sanedrín contra Jesús para matarlo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, porque Nicodemo era un maestro, él estaba haciendo preguntas de nuevo nacimiento al Señor y no sabía. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, ese es el Gólgota, o la calavera, dice, había un huerto, o sea, del otro lado de la montaña, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual
aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, noten en qué fecha muere Jesús. En la fecha en donde el pueblo conmemoraba su salida de Egipto y mataban a un cordero pascual. O sea, Jesús no podía morir en cualquier fecha. Todo tenía que cumplirse cabal, conforme a la Escritura. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok, ya ustedes saben que al tercer día, ¿qué pasa? El primer día de la semana, que es domingo, porque estamos hablando del calendario de ellos, no el calendario nuestro. Ya es parte de la Semana Santa. Jesús resucita, ¿verdad? Y se le aparece a sus discípulos. Le dice, paz a vosotros, ¿verdad? Sorprendido y muy asustado porque no abrió la puerta. Se apareció. Y le dice el Señor, sorprendido y muy asustado, creían estar viendo un fantasma, dice la Biblia. Esto es Lucas 24:37. Pero Jesús les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Por qué dudáis tanto en vuestro interior? O en nuestros corazones, dice otra versión. Mirad mi mano y mis pies. Yo mismo soy, tocadme y mirad. Los fantasmas no tienen carne ni huesos como veis que yo tengo. Al decir esto, le mostró las manos y los pies. Y ahí vemos el relato que Tomás, la mente científica, la mente que hay que probárselo todo, que él decía hasta no ver, no creer, hasta no palpar, y le dice, Señor, mete la mano aquí y mete también en mi costado para que veas que yo soy. Y Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué texto es ese? Eso está en Lucas 24, 36 al 49. Ahí está toda la historia de la aparición del Señor. Y estuvo apareciéndosele a varias personas, a más de 500 realmente. Se apareció ya resucitado. Santiago era uno de los que nunca creyó, su propio hermano, hasta que lo vio resucitado, ¿verdad? Y fue un pilar, un mártir en la iglesia de Palestina por 20 años. Ahora vamos a ver lo que es la ascensión. Eso está en Hechos 1, 6 al 11 y con eso terminamos. La ascensión de Jesús, Hechos 1, 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le pregonaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínense, el Señor viene haciendo algo espiritual en la vida del ser humano y ellos pensando en política, en que se iban a salir de los romanos, que se iban a restaurar el reino, en algo físico, en algo de este mundo. Eso está en Hechos 1, 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquí le cambia la conversación el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Mira el poder del Evangelio, que hasta nosotros somos salvos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, hey, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Parece que el Señor se había ido y ellos se quedaron así, atónitos. ¡Wow! Atónitos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La gloria y honra sea para el Señor. Concluyo que la Navidad no se trata de un pesebre, ni de regalos, ni de una celebración una vez al año. La Navidad se trata de que Cristo permanezca en el pesebre de nuestro corazón por toda la vida, para siempre, mientras nosotros aquí le sirvamos, le sigamos y obedezcamos hasta el día que Él regrese por nosotros, por su iglesia. Así que Dios los bendiga, y ese es el regalo más grande de esta Navidad, que el mundo recibió a Cristo, el regalo de la vida eterna,
y que tenemos las puertas abiertas para todo aquel que lo queramos aceptar, que lo queramos recibir y lo que queramos seguir. Y Dios les bendiga a todos, que el Señor bendiga su palabra y tengan una feliz Navidad y un próspero año 2021 a todos. Bendiciones. Dios me bendiga a Dios ustedes les por bendiga. estarnos enseñando. Y buena voluntad. Pero ibas bien rápido, tenés que esperar.